casa de oración será llamada. Muchas veces nosotros en la actualidad, mis amados hermanos, tenemos infinidad de cosas que hacer, pero no tenemos el cuidado no solo de la casa de Dios, sino del templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Cuando el Señor nos ve, cuando el Señor nos alcanza a percibir y sentimos la autoridad, cuando el Señor nos llama la atención, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el Señor en su gran poder y en su gran autoridad nos dice: oye, reacciona. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu corazón? ¿Qué estás haciendo con lo que yo te di? En la casa de Dios, en tiempos del Señor Jesucristo, el templo tenía un propósito definido y era casa de oración, y sigue siendo casa de oración. Pero con los años, el pueblo de Dios había flaqueado, había menguado en su propósito. El propósito de que estos cambistas hayan entrado era porque el pueblo ya no era celoso del valor que tenía y que tiene la casa de Dios. Por lo tanto, el Señor, con toda esa autoridad, con todo ese poder y con toda su majestad, separa a estos hombres que habían dado un mal uso a la casa de Dios. Y vemos más adelante que le preguntan: oye, no solo con qué autoridad haces estas cosas, sino también oyes lo que estos dicen acerca de ti, porque más adelante dice: los jóvenes dicen Hosana al hijo de David. Los muchachos aclamando en el templo diciendo Hosana al hijo de David. Aquellos hombres, tal vez maestros de la ley, pero desconocedores del verdadero significado, del por qué estaba la ley y del por qué se llevaba a cabo la ley, se indignaron porque dijeron, entraron en un protocolo y dijeron: Señor, ¿por qué haces estas cosas? ¿O tú por qué haces estas cosas? ¿O por qué permites que te llamen hijo de David? Desconociendo a quien tenían enfrente. Y el Señor les contesta una vez más con la escritura: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. El Señor les vuelve a contestar con la escritura, y el Señor vuelve a mostrar su gran autoridad, porque no necesitó entrar en un debate de horas. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y si vemos la escritura, mis amados hermanos, allí en casa como están, de hecho el fragmento de la escritura que el Señor usa, que ustedes pueden buscar la referencia en Salmos 8:2, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. No necesito más el Señor, porque no solo era la autoridad de la palabra, era la autoridad que el Señor tenía por el respaldo del Padre Celestial en su ministerio. Era la autoridad que Él tenía como Hijo de Dios viviente. Y seguimos viendo más adelante, mis amados hermanos, que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y también se vuelve a mostrar su autoridad: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó. Aquí vemos la autoridad del Señor desde otra perspectiva. La primera, con la humanidad. La primera, con la palabra. La primera, hacia el pueblo de Israel o hacia el templo, la casa de Dios. El segundo, aún más profundo y aún más amplio, en una enseñanza tal vez un poco más corta. ¿Por qué? Porque le dijo a una higuera: que de ti nunca nazca más de ti fruto. Mostró su autoridad en un pequeño árbol. Tal vez usted que conoce una higuera dice: bueno, una higuera es frondosa, una higuera da sombra, una higuera da fruto. Pero si vemos el trasfondo de esta parte, mis amados hermanos, vemos que aún la misma tierra y todo lo que en ella existe se postra y obedece a la voluntad de su Creador.
necesidad de un debate entre uno y otro para que el Señor mostrara su autoridad. Simple y llanamente el Señor mostró su autoridad al decirle a una higuera: nunca nazca más de ti fruto. Cuando vemos esta parte, mis amados hermanos, allá en casa, y si usted la analiza, esta enseñanza en la Escritura, en las separaciones que tiene la palabra de Dios actualmente, vemos cómo es un fragmento pequeño. Son 2 versos de la Escritura, pero con un gran significado. Porque la tierra obedece a su Creador. Qué gran hecho de autoridad, qué gran mensaje de la autoridad de nuestro Dios hacia nosotros. Qué gran enseñanza nos dejó el Señor, porque vemos de una manera potencial y de una manera fuerte su gran autoridad, su gran majestad. El Señor, en un solo instante, mostró su tremendo y temible poder en una pequeña higuera. Mostró su temible poder en un hecho contundente. Y mostró que su gran autoridad es sobre los cielos y sobre la tierra y sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él hizo que una higuera se doblegara ante Él. Dice la palabra de Dios que las montañas, que los mares los seguimos viendo. Si usted lee la Escritura más profundamente, todo lo que respira, dice el libro de los Salmos, capítulo 150, alabe a Jehová. Todo cuanto existe puede alabar y bendecir el nombre de nuestro santo y divino Maestro, y se sujeta a su autoridad. Parafraseando también muchos hechos de la Escritura, no hay nada que no se mueva si no es por su voluntad y por su permisión. Más adelante vemos cómo los sacerdotes enfrentan al Señor en el verso 23 al 26, 27, cómo enfrentan al Señor y le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué derecho haces estas cosas? ¿Quién te da esa libertad de hacer estas cosas? Cuando esto pasa, el Señor les contesta algo muy sencillo, algo que golpeó a los maestros de la ley de ese tiempo, no solo en la razón, sino en el corazón. Y les contesta una pregunta con otra. ¿El bautismo de Juan, de dónde provenía? ¿Del cielo o de la tierra? Y entran, y si lo vemos en la palabra de Dios en el verso 25 dice: ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan como profeta. Ellos sabían en su corazón que cualquier respuesta que dieran tenían algo en contra y llevábanlas de perder. Y es hermoso cuando el Señor, en esa sabiduría, sin entrar en un conflicto tan grande, les dice: y respondieron a Jesús, dijeron: no sabemos. Y Él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Porque el Señor no solo se dio cuenta de su duda, sino de la duda que había en su corazón. Querían responder, pero el Señor mismo los desarmó con una sola pregunta. Sabían por ambas partes que el bautismo de Juan era de parte de Dios, pero no lo querían reconocer. Por lo tanto, perdieron su autoridad. Y el Señor, una vez más, mostró su gran autoridad, su gran poder y su gran majestad con una sola y pequeña respuesta. Nosotros, mis amados hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto la autoridad de Dios en nuestras vidas? El simple hecho de que hasta el día de hoy nos podamos mantener en pie, el simple hecho de que hasta el día de hoy podamos seguir viviendo, nos da la oportunidad y nos da la libertad de reconocer que Dios tiene autoridad sobre de nosotros. En cualquier decisión que nosotros tomemos, en cualquier dirección a la que nosotros nos dirijamos,
Nosotros nos movemos conforme a la voluntad y a la autoridad de nuestro Señor. Inclusive, mis amados hermanos, si nosotros tuviéramos algún conflicto, algún problema, todo es permisión por la gran autoridad de nuestro Señor y Salvador. Pero debemos reconocer y entender que también nuestra vida debe estar sujeta a la voluntad y a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, del Padre Celestial y al consejo del Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos, en estos momentos que estamos hoy viendo esta parte de la Escritura, tomando en cuenta esta disertación especial, sí es importante que entendamos, mis amados hermanos, que la autoridad del Señor es sobre cielos, sobre tierra y sobre toda la humanidad. Esta enfermedad o esta pandemia que estamos viviendo aún hasta el día de hoy, vemos que tiene un propósito y fue permisible por el gran poder de nuestro Señor y Salvador para todos y cada uno de nosotros. Si al Señor le parece y seamos afectados por esta situación, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y si no, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Porque por todas las cosas pasan por permisión y por autoridad de nuestro Dios. Confiemos en que el Señor muestra su autoridad con nosotros, pero no solo es una autoridad como a veces la tenemos conceptualizada, una autoridad así de se hace lo que yo digo. No, el Señor conoce la necesidad de todos y cada uno de nosotros y debemos entender que nuestra vida está sujeta. Lo dice esa hermosa oración que el Señor nos mostró: hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Por eso, mis amados hermanos, debemos entender y comprender que cuando el Señor permite algo es por su gran autoridad. Con los hombres lo vimos cuando Él alejó a aquellos cambistas en el templo, y con la tierra lo vemos con la higuera estéril. La palabra de Dios dice: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando nosotros, mis amados hermanos, confiamos en el Señor, también nosotros tenemos autoridad. La autoridad de confiar, la autoridad de creer, la autoridad de proclamar el nombre del Señor, la autoridad de compartir la palabra de Dios. Ahí en sus hogares, mis amados hermanos, no deje de compartir la palabra, no deje de extenderla por donde quiera que esté, con sus familiares, con amigos, con autoridad, con hechos y con palabras, porque el Señor está con nosotros. Así, mis amados hermanos, tenemos la bendición de reconocer este día, semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad que el Señor tiene con cada uno de nosotros, porque también mostró su gran autoridad al poder tomar su vida y al poder dejarla para beneficio y bendición de todos y cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, el día de hoy yo le invito a que hagamos una oración y reconozcamos la autoridad del Señor y reconozcamos que el Señor tiene autoridad sobre nosotros, pero no solo reconocerla, sino también obedecerla y cumplirla. Su palabra es nuestra ley de vida, su palabra es nuestro manual para seguir existiendo. Y si obedecemos, el día de mañana nosotros nos encontraremos con Él. No sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir o nos ha de llamar a cuentas, pero lo que sí sabemos, mis amados hermanos, es que tenemos la oportunidad y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por eso, mis amados hermanos, yo quisiera en esta tarde hacer esta pequeña oración con ustedes, allá en sus hogares, en familia, como esté. Hagamos esta oración y dice: Señor, yo reconozco tu autoridad, yo reconozco tu gran poder, yo reconozco tu gran majestad. Padre bendito, Dios lleno de gracia y de misericordia, te damos el reconocimiento total, Señor, de tu gran majestad. Hoy en esta tarde, Señor, que estás con nosotros, te alabamos y te bendecimos, bendito Dios,
porque tú lo que nos has enseñado y lo que nos has mostrado por medio de tu gran majestad y de tu gran autoridad, Señor, es una bendición. Reconocemos, Señor, tu autoridad en cielo y tierra y queremos ser partícipes de ella, bendito Salvador, obedeciéndote, Señor, plenamente, no solo en tu casa, Señor, sino también en nuestros hogares y este templo que es cuerpo del Espíritu Santo, que siga obedeciéndote, Señor, con todo su corazón, con todo su ser. Padre bendito, tómanos en tus manos preciosas. Permítenos, Señor, seguir reconociendo estos momentos, Señor, contigo. Y a pesar de esta difícil crisis, Señor, que estamos viviendo, permítenos, Señor, seguir disfrutando de esa hermosa misericordia llamada la salvación que tú nos diste, Padre eterno. Tómanos en tus manos preciosas y permítenos abrazarnos de ti, mi Señor y Salvador. Muchas gracias te damos, Padre. Muchas gracias te damos, Señor. En donde quiera que estemos, Señor, en nuestros hogares o donde se ha transmitido este mensaje, Señor, sea de bendición para todos aquellos que lo llegaren a escuchar. En el precioso nombre de tu muy amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, mis amados hermanos, allí en casita, no se olviden que vamos a estar transmitiendo continuamente, vamos a estar viendo estos videos de culto de la Semana de la Pasión, y para que usted y su familia los compartan con sus seres amados y estén unidos en estos momentos, tal vez un poco difíciles para nuestra sociedad, pero de bendición para todos los creyentes. Y termino, amados hermanos, leyendo el Salmo 23. Salmo 23 para que hoy demos gracias al Señor por este hermoso servicio. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.